Universidad Nacional Mayor. Magíster en Medicina en la UPCH, ex becario del CONCITEC y de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón. Primer puesto en el cuarto Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina de 1991. Segundo lugar del Premio Nacional EBF en Medicina, categoría Médicos Residentes 1995. Primer premio de investigación del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza en 2007. Primer puesto en el concurso de videos de la 16ª edición del Congreso Peruano de Endoscopía Digestiva en el 2008. Tercer puesto de la excelencia en investigación científica en el Congreso Peruano de Enfermedades Digestivas realizada en el año 2018. Diploma de reconocimiento a la investigación del Arzobispo Loaiza en el 2018. Recibió el honor de proeza médica en el Hospital Nacional Luis Obispo Loaiza en el 2020 al 2023 y es docente de pregrado y tutor de residentes de gastroenterología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con esa presentación le damos pase, doctor Chávez. Buenas noches, muchachos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Y también se puede observar su presentación. Muy bien. Esta es la última ponencia que tengo con ustedes sobre una patología muy importante, que es la hemorragia digestiva. En gastroenterología nosotros tenemos básicamente tres emergencias. La primera es la hemorragia digestiva, que puede ser hemorragia digestiva alta o baja. La otra emergencia es la infección de las vías biliares, la colangitis. Y la segunda causa de procedimientos endoscópicos de emergencia en gastroenterología es la ingesta accidental o deliberada de cuerpos extraños. Bien. Me dijeron que haga el enfoque como si fuera un paciente que está ingresando al hospital. Y este es un caso de la vida real, ¿ya? Este es un caso de hace 2 meses aproximadamente del hospital, ¿ya? Paciente mal informante, dice bien claro. Familiar no vive con paciente. Eso es ya algo que uno ya tiene que tener en cuenta. Si el paciente no se informa bien, ya sea porque no sabe la enfermedad que tiene, ¿ustedes creen que el paciente va a cumplir con la medicación que le han dicho? Muy poco probable, ¿no? El familiar que lo trae no vive con el paciente, con la paciente. Entonces, por qué no viene el paciente al hospital con la persona que vive? Y si vive sola, ¿por qué vive sola? ¿Por qué se alejó de los familiares? O sea, hay varias cosas que, que en realidad sí intervienen en el pronóstico del paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el familiar cuando trae a su paciente? Dice que hace más o menos 8 meses está bajando de peso, fíjese, 20 kilos es una buena cantidad. ¿Y por qué no vino antes? Fíjense, 20 kilos que ha bajado el paciente. ¿Mm? Cuando uno se preocupa si baja 5, 8 kilos por lo menos, ¿no? Pero 20 kilos ya es mucho. No ha querido venir la paciente porque tiene miedo al hospital, porque sabe lo que le van a decir, porque no quiere hacerse los procedimientos, porque alguien, un familiar, un vecino le ha dicho, no vas a ir, tú estás mal, te vas a morir. Una serie de cosas que uno a veces no llega a comprender por qué, porque no lo ha atendido quizás al paciente la primera vez o porque no conoce en realidad parte de su estatus socioeconómico, ¿no? Parte de esta baja de peso puede deberse a que no quería comer, ¿no? Tenía hiporexia o porque, como dice ahí, llenura precoz. O sea, come el paciente y se llena rápido. ¿Mm? Y después un dolor en el abdomen, en la ubicación en el epigastrio tipo urente. Y aquí hay varias cosas que cuando ustedes hagan semiología tienen que preguntar bien, ¿no? Eh, el tipo de dolor. Acá dice que es urente y está ubicado en el epigastrio, pero hay que preguntar más cosas. La intensidad del dolor, hay que preguntar los factores agravantes, precipitantes, con qué calma el dolor. ¿Mm? Si calma solo, tiene que tomar alguna pastilla. Hay varios datos que probablemente el familiar no sabe porque el familiar no vive pues con el paciente, ¿no?
Y bueno, lo trae aparentemente porque el día de hoy, 5 horas antes del ingreso al hospital, presenta vómitos borráceos. Pero ojo, el paciente no te va a decir que eran vómitos borráceos, ¿no? El paciente no sabe qué es borráceo. Te dice, doctor, he vomitado negro, he hecho caca negra, así te va a decir, ¿no? O he hecho sangre por el recto, o he botado sangre por la boca. Ni siquiera les va a decir el paciente o le va a orientar de dónde ha sido el sangrado. Solamente el paciente dice, no, doctor, vine porque empecé a botar sangre por la boca, nada más. No saben si es sangre que viene de la vía respiratoria o de la vía digestiva. ¿Por qué? Porque el paciente no estudia medicina, no desconoce estos datos o, o simplemente de repente no le interesa, ¿no? Y como bien dice ahí, ya presentas deposiciones con sangrado rojo oscuro, y eso es lo que ya hace que el familiar lo traiga al paciente. Aquí, por ejemplo, faltan varios datos que probablemente el familiar no lo sepa, ¿no? Primero, si tiene diabetes, tiene hipertensión, no se sabe. Segundo, si ha estado tomando algún medicamento potencialmente ulcerogénico, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo. Tampoco nos dice si la paciente es una alcohólica, no dice eso. O sea, no hay datos. ¿Por qué? Porque se desconoce eso de la historia clínica. Entonces, a falta de esos datos hay que tratar de examinar bien al paciente para tratar de ver, por ejemplo, si hay un estigma hepático, ¿no? O uno le dice a la familia, a ver, revise bien entre sus cosas, en su ropa, de repente tiene ahí un sobre de alguna pastillita. Uno tiene que tratar de evaluar, ¿no? Los datos que tenga. Y bueno, entonces procedemos al examen físico. El examen físico, la paciente estaba pálida, que es una cruz sobre dos, pero acá debería ser una cruz sobre tres. O de repente estaba muy pálida, debería ser dos cruces sobre tres, que es algo subjetivo, ¿no? De cada examinador, ¿no? Hay que ver estigmas de cirrosis hepática en la piel, ¿no? Si tiene telangiectasias, si tiene la palma hepática, ¿no? Hay que ver si está ictérico también. Y bueno, examinar el abdomen. O si el paciente ha bajado mucho de peso, hay que examinar el cuello, ¿no? Hay que buscar la región supraclavicular izquierda en busca del famoso ganglio de Virchow o Virchow, como se pronuncia creo en alemán, ¿no? Y ese es un ganglio duro y que no duele, que nos va a indicar pues que ese ganglio es por una metástasis de un cáncer gástrico. Bueno, se pasan al examen. El examen, el abdomen blando, depresible, hay un dolor difuso a la palpación. Cuando uno coloca el estetoscopio sobre el abdomen, uno tiene que tratar de ver si es que hay o no hay ruidos presentes, ¿no? Ruidos y ruidos, sí hay presentes, ¿no? Hay que examinar también los miembros inferiores para ver qué cosa, si tiene edema. El edema nos puede ya indicar varias cosas, de repente es un cirrótico, o de repente el paciente tiene un cáncer gástrico, esofágico, del tubo digestivo avanzado, porque normalmente los cánceres avanzados cursan con anemia y cursan con hipoalbuminemia, ¿ya? Y hacer el tacto rectal. Eso es fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque si el paciente dice, ha dicho que ha hecho vómito oscuro, ¿no? Y que ha hecho una deposición roja, hay que tratar de hacer el examen para ver si en realidad es una deposición rojo viva, rojo vinosa o negra. O a veces el paciente puede decir, no, sí, he hecho negro. Ustedes tienen que enseñarle al paciente algo para que compare. ¿Por qué? Porque a No, veces la deposición es verde no, oscura. espera. A veces la deposición es verde oscura. Y eso no es negro, pues, ¿no? O a veces la deposición es marrón oscura. Eso tampoco es negro. O a veces te dicen, es medio
Medio negro, doctor, ¿no? Pues usted tiene que decir, negro es negro, ¿no? Plomo es plomo. Tiene que decir, negro es melena. Como dice ahí, ¿no? El trato retal, melena. Pero aquí falta algo fundamental, las funciones vitales completas, ¿no? El que ha hecho este examen no ha colocado la presión arterial, no ha colocado la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. ¿Mm? Lo bueno que ha puesto que en el sistema nervioso central, si está activa, probablemente no tenga todavía un sangrado muy profuso, ¿ya? Porque como vamos a ver posteriormente, a veces el paciente viene caminando porque ha tenido un vómito de sangre o ha hecho depresión negra, y su sangrado es mínimo, ¿no? O a veces pide ayuda a un familiar porque ha sangrado mucho y lo traen. O en algunas ocasiones, el paciente es traído por los bomberos en una ambulancia. ¿Por qué? Porque alguien ha dicho, el vecino dice, no, si nos ha avisado el señor que se está mareando, está vomitando sangre, está haciendo deposición negra y se ha desmayado ahí en su casa. Se llaman a la ambulancia, llaman a los bomberos y lo traen. Obviamente, en este último caso, el sangrado ha sido profuso, que el paciente se ha chocado e incluso ha perdido el conocimiento, ¿no? Todos esos datos uno tiene que evaluar al paciente, porque de eso va a depender qué es lo que va, de los pasos que vamos a seguir posteriormente. Pero acá hay un dato importante, el antecedente, fíjense, el antecedente. Un año anterior le habían dicho que tenía una úlcera. ¿Por qué? Porque había botado sangre roja por la boca y que le habían dado pastillas. ¿Qué pastillas? No sabe el familiar, o de repente no sabe el mismo paciente. Entonces ya vean eso, ¿no? Si el paciente no conoce lo que tiene, ustedes van a aprender eso. Cuando vean a un paciente en consultorio, en hospitalización, si está en hospitalización, uno les da una orden de alta, le explica o le tiene que explicar al paciente, señor, usted tiene úlcera, no puede tomar licor, no puede fumar, no puede tomar estas pastillas, el ibuprofeno que se volvió famoso ahora en el COVID. Si usted vino a la emergencia porque hizo caca negra, otra vez que si ven a presentar eso, tiene que venir nuevamente al hospital porque se está volviendo a abrir su úlcera. Uno tiene que explicarle eso. Y tiene que tomar estas pastillas, ya sea omeprazol o cualquier otro inhibidor de bomba de protones, según el tiempo establecido, que puede ser un mes o 2 meses. Y si le encontraron positivo el Helicobacter pylori, tienes que explicarle el tratamiento. El tratamiento para el Helicobacter pylori es un poco tedioso incluso para las personas que tienen cierto grado de conocimiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento mínimo son 8 tabletas, 8 pastillas, 8 cápsulas por día. ¿Por qué? Porque se le da antibióticos, 2 clases de antibióticos mínimo, a veces se le da hasta 3 clases de antibióticos, y se le da el inhibidor de de protones. Muchas veces estas pastillas al paciente le dan un poco de disconfort, pero uno tiene que explicarle que eso es lo que produce el medicamento, que si no lo toma, su úlcera no va a cerrar o se va a volver a abrir. Entonces el paciente tiene que saber todo eso, ¿no? Tiene que saber todo eso. Y ahora que es tan fácil, todo el mundo anda con celular, tiene que decirle, tómale foto a su receta o su orden de salida, tómale foto a las pastillas que está tomando y lo va a tener el paciente, ¿no? Quizás ¿por qué? Porque en mi época de alumno decía, doctor, toma una pastita azul, doctor, toma una pastita amarilla con verde o una rojita. No, ahora es más fácil con eso, ¿no? A veces en la consulta me dicen eso a mí los pacientes y yo entro a Google, trato de ver alguna pastilla que pueda hacer lo que el paciente ha estado tomando y me dicen, ah, sí, sí, esa pastita, doctora, esa caja rojita, esa caja amarilla. Pero es más práctico que el paciente ya lo tenga pues en el celular, ¿no? Bien. No sabemos tampoco si tomó las pastillas ni cuánto tiempo lo indicaron al paciente, ¿no? No, no hay esos datos. Bien, uno puede dividir las hemorragias como agudas y crónicas. Crónica puede ser que tenga el paciente la crónica, claro.
porque tiene melena, fíjense ahí, ¿no? Y tiene anemia, ¿ya? Aguda, fíjense ahí, es una pérdida hemática súbita con cambios hemodinámicos, o sea, un sangrado activo, de repente un vaso de gran calibre se ha roto por de repente una varices esofágica, por ejemplo, ¿no? Pero este paciente, como ya ha tenido pues el antecedente de la aparente úlcera que le diagnosticaron en otro lugar, eh, el otro dato que tampoco no hemos podido sacar del paciente es con cuánto de hemoglobina salió de alta si es que estuvo hospitalizado o con cuánto de hemoglobina le hicieron la endoscopía al paciente por ese episodio de hematemesis. Nosotros los gastroenterólogos usualmente hacemos endoscopía cuando el paciente tiene hemoglobina más de 7, pero en casos especiales, donde es un sangrado crónico de larga data, por ejemplo, y que no tiene descompensación hemodinámica, su presión está normal, su frecuencia cardíaca está normal, su frecuencia respiratoria está normal, uno incluso le puede hacer la endoscopía con, con valores de hemoglobina más bajos, ¿no? Pero eso no es lo usual, ¿ya? No es lo usual. Yo debo suponer que la paciente ha debido tener entre 8 o 10 de hemoglobina, ¿no? ¿Y qué puede haber ocurrido? Eso ya era una anemia crónica, aparentemente, entre comillas, compensada, volvió a sangrar y eso es lo que hizo que la familia lo traiga al hospital, ¿no? Bien, como les dije en un principio, el paciente les dice, doctor, yo vengo porque he botado sangre por la boca. No le dice si es hematemesis o hemoptisis. Entonces uno tiene que preguntar, señor, vino la sangre, pero primero tuvo tos. Si le dice sí, eso es hemoptisis. Tiene que ir al neumólogo. Pero si es por el contrario, dice, no, doctor, primero vomité y después me dio náuseas y vomité sangre o vomité medio oscuro, eso es hematemesis. Tenemos que verlo nosotros. Puede haber en algunos casos que el paciente dice, no, doctor, yo me levanto y me sale sangre por la boca y la escupo y la boto. A veces me sale poco, a veces me sale mucho. Entonces uno le pregunta, ¿tiene tos? No, doctor. ¿Le dio náusea, le dio vómito? No, doctor. Entonces eso es un sangrado de la cavidad oral. Si uno tiene tiempo, le examina si es que está sangrando las encías o lo más frecuente que uno le pide al paciente que levante la lengua y van a ver unas pequeñas venas, ¿ya? A veces estas venas son muy pronunciadas y nosotros le llamamos varices sublinguales. Esas pueden sangrar, ¿ya? El paciente puede hacer deposición negra, pero como les dije, hay que ver si es en realidad negra. ¿Por qué? Porque hay alimentos o hay medicamentos que pueden teñir la deposición, ¿no? ¿Qué alimentos? Comer sangrecita, comer mucho relleno, comer mucho morcilla. ¿Qué medicamentos? El sulfato ferroso y el que está de moda ahora y que incluso sale de comerciales en la televisión es el famoso bismutol, ¿no? La hematoquesia simple y llanamente nos dice que es sangrado eh, con la deposición, ¿ya? Rectorragia sí es sangre rojo vivo, ¿ya? Y bueno, sangre oculta en heces es cuando el paciente viene por anemia y uno le pide una prueba de T-venón en heces al paciente. Bien, en mi época de alumno, bueno, y hasta hace algunos años solamente se dividía la hemorragia digestiva en alta o superior y en hemorragia digestiva baja o inferior. Actualmente hay una clasificación también que está incluyendo la hemorragia digestiva media, que incluye el origen de sangrado desde la ampolla de Vater hasta la válvula ileocecal. ¿Por qué desde la ampolla de Vater? Porque cuando uno hace una endoscopía, usualmente llega hasta la ampolla de Vater. Uno puede ingresar un poco más, si eso se llama endoscopía digestiva alta profunda. En ese procedimiento uno tiene que comprimirle un poco el abdomen al paciente para permitir que el endoscopio pueda ingresar más allá de la ampolla de Vater. Usualmente no lo hacemos, ¿ya? Porque molesta un poco, le duele al paciente, pero si viene por un cuadro así como estos, hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué se dice hemorragia digestiva oculta?
Cuando es sangrado que no es visible por el sujeto, viene por anemia, por ejemplo, ¿no? Hemorragia de origen oscuro, porque es un sangrado persistente o recurrente que no se ha identificado, ¿no? A pesar de haberle realizado una endoscopía alta y una colonoscopía. En estos casos uno puede realizarle una cápsula endoscópica o una enteroscopía. Pero es lo caso, esos son los menos frecuentes. Bien, la primera pregunta, ¿cuánto es la cantidad mínima de sangre en tubo digestivo para que se presente melena? Depende del libro que ustedes lean. Algunos dicen 50 centímetros cúbicos, otros dicen 60, otros dicen 100. Y por ahí he leído un libro que decía 200, pero 200 no, debe ser de 50 a 100, ¿no? ¿Qué otros alimentos pueden producir esa negra? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la sangre en el tubo digestivo para que provoque melena? Mínimo 8 horas. ¿Ya? ¿Por qué 8 horas? Porque ese es el tiempo en el cual la hemoglobina se va a convertir en hematina o ácido hematínico que va a dar el color negro. ¿Qué cosa es melena residual? Cuando uno le hace endoscopía a un paciente porque ha hecho melena, le encuentra de repente una úlcera que ya no hay estigma de sangrado, pero todavía hay esa melena que no ha pasado todo el trayecto del intestino y el colon. Entonces el paciente eh, eh, se puede preocupar, sí, eh, pero uno tiene que decirle que hasta puede durar 3 días, como dice ahí, 72 horas. ¿Ya? No se asusten. A veces ven al paciente, le hacen una endoscopía y al día siguiente, doctor, sigue haciendo melena, pero ahí tiene que hacer la parte clínica, como le dije, ¿no? Tomarle la presión, la frecuencia cardíaca, buscarle si hay ortostatismo. Si está todo normal es porque es melena residual. Muy bien, hay múltiples causas a la cabeza de la úlcera péptica. ¿Ya? El- Hay también otras causas, como ven ahí, las varices, el desgarro de Mallory Weiss, unas neoplasias, lesiones vasculares, como las angiodisplasias o la lesión de Eulafoy, que creo que se pronuncia Eulafa en francés. ¿No? Y ven ahí, la frecuencia siempre es la úlcera péptica la principal, ¿no? Hay otras más causas, si a ustedes les interesa evaluar, ¿no? ¿No? Hay muchísimas causas, ¿no? Bien, esto es lo más frecuente, ¿no? Unas lesiones vasculares, el desgarro de Mallory Weiss, donde está la flecha que está indicando en verde. La lesión de Deolafoy es un pequeño vaso anormalmente ubicado en la submucosa. ¿Ya? Esta es una anomalía congénita. Esta lesión generalmente se ocupa en el tercio superior del estómago y típicamente es un sangrado, un paciente que nunca ha tenido problema de ulceroso, nunca se ha quejado de molestias digestivas, no ha tomado licor, no toma AINES, no fuma, ¿no? Y es una persona joven. Y en algunos casos vemos también otras causas hereditarias, como en la que está en la parte inferior derecha, el síndrome de Osler-Weber-Rendu o telangiectasia hemorrágica hereditaria. Ya, no es tan raro, lo que pasa es que no lo diagnosticamos, ¿no? Hay que evaluar al paciente, como les dije, ¿no? Y estos pacientes muchas veces dicen, no, doctor, a mí de niño me sangraba la nariz o me sangraba la lengua. A veces estas telangiectasias están en los pulpejos de los dedos y un golpe en el dedo lo hace sangrar. Estos pacientes en realidad tienen telangiectasias en todo el organismo, en el riñón, en el corazón, en el hígado, en el cerebro, en todo lado, ¿no? Bien, el cuadro clínico, quiero que vean esto, sangrado indoloro, por varices, por úlcera o angiodisplasia. Ahora usted mirando, todo, pues el paciente tiene úlcera, le duele. Sí, pero generalmente este paciente está tratado ya con el medicamento, generalmente un inhibidor de bomba de protones, y usualmente, escúchenme lo que le digo, los sangrados por úlcera tampoco duelen. ¿Ya? Lo que predomina es el sangrado. Si el paciente tiene un antecedente de úlcera,
y sangra, de repente tiene un pequeño vómito borráceo, pero tiene dolor intenso en el abdomen, no piensen en que la úlcera está sangrando. Piensen más bien en que la úlcera se ha perforado y la endoscopia está totalmente contraindicada en la perforación del tubo digestivo, ya sea por una úlcera o por cualquier otra causa, ¿no? Bien, dependiendo del grado de sangrado, ustedes van a ver eh, lo que está en el cuadro derecho, ¿no? Palidez de piel y mucosas, palidez con tinta amarillento cuando es un sangrado crónico y de larga data, frialdad distal, por eso uno le busca el llenado capilar, o el paciente está sudando frío, pues está chocando, ¿ya? Puede tener mareos, te dice, doctor, tengo que sentarme porque me voy a caer, el mismo paciente te dice, no, se está mareando, tiene visión borrosa, zumbido de Dios hasta que el paciente se choca, si es que el sangrado es muy, muy profuso. Fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? En una hemorragia rápida hay una disminución del retorno venoso del gasto cardíaco al corazón, va a haber una vasoconstricción refleja y un aumento de la resistencia periférica. Ese es un fenómeno adaptativo. Si el sangrado eh, persiste, va a haber hipotensión. Si el sangrado es de más del 20%, va a haber síncope, mareo, náuseas, sudoración. Si es de más del 40%, el paciente se va a chocar porque va a tener taquicardia y pulso periférico débil. Bien. Esto es lo mismo, pérdida de volumen, le dije la fase adrenérgica compensadora, activación del riesgo vasoconstrictor. Si, ¿Por qué ocurre la fase adrenérgica compensadora? ¿Por qué? Porque va a garantizar el flujo de sangre a los órganos principales, ¿no? Pero esto se acompaña también de una disminución de la diuresis y la vasoconstricción periférica, por eso que el paciente está pálido, ¿ya? En esta activación del reflejo vasoconstrictor, si en este momento llega el paciente, uno le toma, por ejemplo, una hemoglobina, la hemoglobina de repente está en 12. ¿Por qué? Por el fenómeno de la vasoconstricción. Pero esa no es la hemoglobina verdadera. Uno lo hidrata al paciente y le toma un control de hemoglobina a las 12 horas o a las 24 horas y nos damos con la sorpresa de que tiene 9 de hemoglobina o 10 de hemoglobina. Y el interno, el R1 se asusta, doctor, sigue sangrando. No, no es que no es que siga sangrando, sino que eso es así, ¿ya? Pero si el paciente sigue sangrando y no llega al hospital, se va a descompensar, ¿no? Se va a descompensar, va a haber hipoxia, la disminución del gasto cardíaco es mucho, pero mucho mayor, y entra en una fase de no retorno o irreversible y el paciente lamentablemente va a fallecer, ¿ya? ¿Qué ocurre usualmente cuando uno come de repente, se le pasa un huesito, ¿ya? O toma algo antiinflamatorio? Los vasos de pequeño calibre pueden provocarse múltiples microhemorragias que el mismo mecanismo de defensa epitelial lo va a solucionar, ¿ya? Pero el sangrado patológico es cuando ya el compromiso es de un vaso de mayor calibre que tiene mayor presión, o lo anterior que eran erosiones que son muy, muy, muy diminutas, ya no, se ulceraba la mucosa. Y una úlcera compromete la mucosa, la submucosa, puede comprometer todas las paredes del estómago, ¿no? Y también depende del lugar anatómico. Una úlcera, por ejemplo, en la pared posterior del duodeno, sangra más. ¿Por qué? Porque por ahí discurre la arteria gastroduodenal, ¿no? Y bueno, la hemorragia va a estar en relación a qué, si el paciente llega en shock, si tiene una buena respuesta adaptativa hemodinámica, pues un joven va a tolerar mejor, ¿no? Y un hipertenso o un paciente renal lo va a tolerar menor, ¿no? Si tiene una buena factores de coagulación, también va a intervenir eso. Y en algunos casos, obviamente la recidiva es de mayor gravedad, de peor pronóstico. Incluso nosotros ya sabemos, ¿no? El paciente viene, por ejemplo, al hospital, lo internan por otro motivo, ¿no? De repente porque lo van a operar de la vesícula o porque ha hecho una fractura de cadera, y si sangre en el hospital ya sabemos que es algo más grave. ¿Mm? Bien, no se olviden de tomar la presión, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a ver mejor aquí, creo. ¿Ya?
¿Se debe colocar o no sonda nasogástrica? Depende del lugar donde estén trabajando. Si trabajan en una clínica donde tienen gastroenterólogo a 24 horas, no es necesario, ¿no? Pero a nosotros sí nos sirve. Pues si usted coloca una sonda nasogástrica y sale sangre rojo vivo, usted tiene que asustar, porque el sangrado es activo. A diferencia de que colocas una sonda nasogástrica y sale residuos borráceos, el sangrado ya paró. Hacer trato rectal o no, si el paciente que ha hecho melena, si está chocado, no, pues ya obviamente ustedes están viendo que de repente está vomitando sangre directamente ahí en la sala de emergencia, ya no es necesario hacer el trato rectal, ¿no? Pero si hay la duda, ¿no? De que de repente no es melena, sí hay que hacerle, ¿no? Como decía, esto lo podemos ver mejor acá. Lo podemos dividir en 4 clases. Y clase de la 1 a la 4. Y uno va a ver del porcentaje de pérdida de sangre según cada clase, ¿ya? Y uno puede verlo, por ejemplo, ¿no? Clase uno, el paciente viene caminando, le toman la presión arterial, está normal, ¿no? El pulso, no tiene taquicardia, no tiene distrés respiratorio. Uno le pregunta, ¿ha orinado? Sí, doctor, antes de venir justo al hospital he orinado. Está bien, ¿no? Uno le pregunta, lo sí, doctor, pues sí estoy asustado porque me han dicho que eso es hecho de posición negra, me han dicho que la úlcera se ha reventado, se asusta el paciente, ¿no? Y ustedes en el hospital le van a poner, pues, solución salina, cristaloide, ¿no? Ya la clase 2 el sangrado es un poco mayor, fíjense, 25% hasta 30%, ya va a haber taquicardia. Si ustedes le buscan la hipotensión ortostática, va a haber hipotensión ortostática, ¿no? Su frecuencia respiratoria, el paciente va a estar más agitado, uno cree que está asustado, no, no está asustado, no está agitado, no está asustado, lo que está agitado, ¿no? Y está un poco más, más ansioso, ¿no? Doctor, ¿qué me va a pasar? ¿Es algo malo? Y dice, no, hay que ponerle su cloruro, definitivamente, ¿no? Clase 3 ya el paciente ya llega con mucha taquicardia y ya llega hipotenso, ¿ya? Llega hipotenso, está, el estado mental está muy ansioso o hasta muy agitado, ¿no? ¿Por qué? Porque su presión está cada vez bajando más y más. Entonces, estos pacientes ya de frente hay que irle pidiendo su paquete globular. Ahora dice todo, pero hasta que salga el paquete globular hay que verle si es su grupo sanguíneo. Uno puede darle, si es que tienes también en el hospital, sangre O negativa. Eso es lo que a veces se hace, ¿no? Y el paciente en clase 4 está chocado, ya lo traen chocado acá, no hay presión, el pulso es muy débil, ¿no? Y está hasta en coma. Esto puede también igual hay que darle cristaloides o paquete globular, hay que ponerle doble vía incluso. Bien, hay que hacerle obviamente sus pruebas de laboratorio, perfil de coagulación, prueba de función hepática para ver si en realidad este paciente es un cirrótico, glucosa, urea y creatinina es muy importante, ¿ya? En el AGA es un examen que uno lo puede hacer muy rápido al paciente y el resultado sale ahí mismo. Ahí nos va a dar un resultado un poco rápido de, por ejemplo, sus valores de hemoglobina, ver cuánto ha sangrado el paciente. ¿De qué nos sirve la urea y creatinina? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente a veces viene con hematoquesia, ¿no? Y uno no sabe si es sangrado digestivo alto o bajo. Entonces uno le pide la urea y la creatinina. Cuando el sangrado digestivo es alto, la urea está en valores muy altos, 70, 90 de urea. La creatinina está normal. Recuerden que la relación normal es básicamente 20 hasta 40 a 1, ¿no? 20, 40 de urea, 1 de creatinina. Pues estos pacientes tienen 70, 80, 90 de urea, creatinina normal. Pero cuando es un sangrado digestivo bajo, la relación urea-creatinina está normal, ¿ya? ¿Por qué aumenta la urea en el sangrado digestivo alto? Simplemente porque la sangre en el tubo digestivo se va a absorber y los productos nitrogenados derivados de ella van a convertirse en realidad en urea, ¿ya? La creatinina no va a aumentar, ¿por qué? Porque la creatinina depende del catabolismo muscular, ¿ya? Entonces es importante pedir urea y creatinina, no se olviden, muchachos. Bien, y luego uno dice, te está sangrando, doctor, hágale su endoscopía rápido, fíjese. No, en realidad hay varios scores para ver si es que el paciente requiere o no, pues,
hacer una endoscopia de urgencia. Muchos pacientes van al Seguro Social y les dan de alta, ¿no? Así está haciendo melena, le toman la presión, está todo normal, pulso normal, no se casa, ¿no? Entonces, no, ya vaya por consulta externa y le recetan omeprazol, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto, no? Nos sirve para ver si hay residuo de la hemorragia, días de estancia hospitalaria, necesidad de transfusión o mortalidad. Uno toma estos parámetros, ¿ya? Para ver si cuando le hacemos la endoscopía al paciente, ¿no? Como ven ahí, en puntaje 2 o más hay que hacer la endoscopía al paciente. Por ejemplo, si el paciente todo solo tiene melena, su, sus niveles de urea en sangre están normales, su hemoglobina también está normal, y su presión está normal, su pulso está normal, tiene un punto uno, no, porque solamente tiene melena, como ellos, esos pacientes le dan de alta, no les hacen endoscopía en otros lugares, ¿no? Bien, este es uno de los esquemas que van a ver ustedes, por ejemplo, en diversas instituciones. Por ejemplo, si tiene este índice de Glasgow, Blackford menor o igual a uno, dar de alta sin necesidad de hacer endoscopia, como dice ahí, ¿no? Informar al paciente, informar. A veces le dicen, no, señor, váyase nomás, usted está bien. Eso no le debe decir tampoco, pues, ¿no? ¿No? Tienes que explicar, le tienes que explicar bien. Su sangrado, lo que probablemente está haciendo melena residual. Pero si tiene el índice de Glasgow-Bradford más de 2, hay que internarlo ya al paciente, ¿no? Ponerle su inhibidor de bomba de protones. Si uno sospecha que es una hemorragia varicial, ya hay que hacer otro tipo de, de controles en el paciente, ¿no? Bien. Este es otro esquema, otro índice. Este es un índice que ve, por ejemplo, variables preendoscópicas y posendoscópicas, ¿no? El índice de Rockals solamente es clínico nada más, ¿ven? Clínico y laboratorio nada más. Obviamente el puntaje cero, uno le puede dar de alta al paciente, ¿no? Si tiene la variable preendoscópicas y la variable endoscópica, ¿no? Que un desgarro de Mallory-Bay, por ejemplo, ¿no? Y también si tiene puntaje igual o menor de 2, uno le puede dar alta precoz a estos pacientes. Bien, y cuando uno le hace endoscopía a estos pacientes, eh, se utiliza ya desde hace mucho tiempo esta famosa clasificación de Forrest, ¿no? En los índices de alto riesgo de recidiva, el 1A que es el sangrado arterial, que el porcentaje recibe más del 90%, fíjense, ¿no? ¿Ya? Hasta el que tiene muy bajo riesgo de recidiva, ¿no? El Forrest 3, una lesión con base limpia. El porcentaje recibe 3, y por estos pacientes normalmente nosotros le damos de alta incluso, ¿no? Si es joven sobre todo, ¿no? Y si ha estado tomando de repente un AINE y ya no lo está tomando. Bien, igual esta es la misma clasificación de Forrest. Vean cómo en un lado hay el sangrado activo y en el otro lado el sangrado activo este es el Forrest 1A y el de abajo es un Forrest 3. Esto nos sirve para hacerle pues el tratamiento endoscópico, ¿ya? El 1A, 1B, 2A necesariamente que sea el tratamiento endoscópico. El 2B hay una discusión, en realidad algunos le hacen tratamiento endoscópico, otros no. Bien, unas pequeñas palabras sobre la hemorragia digestiva varicial. Se da, pues, obviamente por la ruptura de varices gastroesofágicas, pero el cirrótico no solamente sangra por varices esofágicas o gástricas, puede sangrar por una patología que se llama gastropatía de hipertensión portal, e incluso un cuarto de los pacientes cirróticos pueden sangrar por una úlcera. Esto se explica por el fenómeno de congestión venosa pasiva crónica que ocurre en el cirrótico que no circula, pues no es esa sangre. El, este tipo de hemorragia suele ser de alta mortalidad, como ven ahí, hasta 24%, pero afortunadamente en la actualidad hay muchos métodos para tratar este sangrado por varices, ¿no?
Obviamente hay que preguntar al paciente sobre el antecedente, si es cirrótico, ¿no? O si ha sido obeso o con diabetes, hay que pensar en lo que ahora está de moda, la esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Hay que ver las manifestaciones clínicas también, ¿no? Si tiene ascitis, si tiene telangiectasias, ¿no? Y obviamente el estudio endoscópico es el de elección, ¿no? Bien, entonces volvamos a nuestro paciente, ¿no? ¿Qué será? ¿Será en realidad una úlcera, como dijo, como decían aparentemente ese estudio previo? ¿Será de repente un cáncer gástrico? Porque fíjese, ha bajado muchísimo de peso. ¿Será cirrótica? No parece, ¿no? ¿Por qué? Porque al examen clínico no le han encontrado ascitis, no describen telangiectasia, ¿no? Entonces volvamos al antecedente, ¿no? La úlcera gástrica. Ahora, a veces el paciente tiene úlcera duodenal, pero a todo el mundo le dice úlcera gástrica y se queda en úlcera gástrica. Bien, entonces le hacen la endoscopía a esta paciente. Le encuentran varias úlceras a la paciente, ¿no? Úlceras gástricas, úlceras duodenales, ¿ya? Una de las úlceras duodenales tenía sangrado activo, era un Forus 1A, y le hicieron un tratamiento endoscópico. Miren, esta es una visión endoscópica del, este es el bulbo duodenal, ¿ya? Del bulbo duodenal, como decíamos, ¿no? Acá es de la cara anterior y de la cara posterior, fíjense el vaso. ¿Mm? Lo que decíamos, ¿no? Por ahí discurre la arteria gastroduodenal, ¿no? Esta es otra imagen de la úlcera. Y fíjense el sangrado activo que presentó durante el procedimiento esta paciente. Bien, ya les he dicho, el paciente con el sangrado activo 1A o 1B hay que darle terapia combinada, ¿no? Uno primero le inyecta adrenalina diluida. La adrenalina diluida, ¿qué hace? Provoca vasoconstricción y también va a provocar edema circundante para que comprima momentáneamente el vaso, ¿no? Aquí vemos una lesión ulcerar con un vaso visible, pero que no es en el informe 2A. También hay que hacerle pues el tratamiento endoscópico. Lo que decía, ¿no? El FORES 2B es la, la discusión que todavía hay, ¿no? Algunos dicen, no remuevas el coágulo, no hagas nada. Otros dicen, sí, remueve el coágulo y haz terapia endoscópica. Yo particularmente hago terapia endoscópica. ¿Por qué? Porque si vuelve a resangrar el paciente, mi hospital es un hospital del Ministerio de Salud donde a veces no hay la adecuada cantidad de, de paquetes globulares, ¿no? Que uno le pueda dar al paciente, ¿no? Incluso ahora, el día jueves que estuvo de guardia, reingresó un paciente que había estado o que había ingresado también por sangrado eh, 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 20 días antes. Le hicieron endoscopia digestiva alta, le hicieron colonoscopia y no encontraron el sangrado, pero le habían transfundido ya 4 paquetes globulares. Volvió a ingresar y ya, como está en el estado, decía que todavía la familia no había repuesto los paquetes globulares, ¿no? No le querían prestar más, ¿no? Pero en realidad uno no puede hacer eso, que, la institución tiene que ayudarlo al paciente, pues, ¿no? Y ese paciente quedó pues como un sangrado de intestino. Y para ese paciente hay que realizarle algunos procedimientos como la cápsula endoscópica o
la enteroscopía. Y en algunos casos se puede hacer una arteriografía o una angiografía, una angiotem, ¿no? Bien, esto creo que lo podemos pasar porque no es para ustedes, pero este para que vean, todo este es el armamentario que utilizamos nosotros para tratar las úlceras. Cuando uno lee la historia de la medicina, hace 50 años el capítulo de úlcera gástrica o duodenal no estaba en medicina, era patrimonio de los cirujanos. ¿Por qué? Porque no había medicamentos que controlaban el ácido, ¿no? ¿No? Recién la ranitidina se sintetizó en los años 70, los antiácidos un poco antes, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones a fines de los 80 o los 90, ¿no? Y ya luego con la terapia endoscópica, ya nosotros podemos realizar mayor tratamiento. Tan es así que los cirujanos ahora cuando tienen que operar a un paciente por úlcera ya han perdido experiencia, han perdido práctica, porque casi todo lo solucionamos nosotros los gastroenterólogos o la terapia médica. Bien, fíjense bien ahí, la causa predominante del sangrado es por una úlcera péptica o gastrodenal, ya hemos dicho, ¿no? Hay diversos factores predisponentes, los usos de AINES, eh, el alcohol y el ser un adulto mayor. Muchas veces uno encuentra a pacientes adultos mayores con sangrados por una úlcera. ¿Por qué? Porque no ha sido atendido adecuadamente el paciente, ¿no? O en lugar de darle para sus molestias un inhibidor de bomba, le han estado dando un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Y obviamente conforme pasa el tiempo, el problema va a ser mayor, ¿no? Bien. Aquí vemos también un poco de epidemiología, como lo más frecuente es la úlcera péptica, ¿ya? Hay también tumores y hay lesiones vasculares. Eso depende también del lugar donde ustedes trabajen, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital no hay mucha enfermedad de Crohn, también se describe que hay sangrado por enfermedad de Crohn. Eh, También hay sangrado por la fístula aortoentérica, pero en mi hospital prácticamente no hay operaciones de pacientes con aneurisma de la aorta abdominal. Por eso esa patología no se ve. Yo tengo 30 años en el hospital y no la he visto hasta ahora, ¿no? Bien, ¿cómo uno puede definir la úlcera? Lesiones con pérdida de la mucosa que pueden penetrar a través de toda la pared, ¿no? Como ven ahí en la imagen, esta es una pieza quirúrgica donde no debería hacerse el diagnóstico de una úlcera, ¿no? Con una perforación de una úlcera. Pueden estar en el estómago o el duodeno, el tamaño es variable, pueden ser pequeñas o muy grandes, pueden ser únicas o múltiples. Cuando son múltiples hay que pensar, por ejemplo, en el síndrome de Solinger-Ellison, que es el gastrinoma. Este tumor productor de gastrina va a hacer de que el paciente tenga una gran cantidad de ácido en su estómago. Entonces va a tener úlceras no solamente en el estómago, sino en el duodeno, en el esófago también, ¿no? Y obviamente, como ven, hay acción por agentes agresores como el ácido, el Helicobacter pylori también, ¿no? Bien, esta es una úlcera duodenal que es la que generalmente estamos acostumbrados a ver nosotros. El paciente que de repente había tenido melena o se quejaba de un ardor epigástrico muy intenso, ¿no? Esto corresponde al grado de Forrest 3, ¿no? Muy bien. Y estos pacientes no necesitan hospitalizarse si vienen ambulatoriamente, por ejemplo, ¿no? Uno les toma su biopsia de antro gástrico para ver si tiene el helicobacter. Pero si el paciente, uno no toma biopsia del duodeno, ¿ya? Uno no toma biopsia del duodeno, uno toma biopsia del antro gástrico. Pero si el paciente ha estado tomando AINES o tomando inhibidores de bomba de pretones, hay que hacerle la biopsia en busca del Helicobacter pylori, no solamente en el antro, sino también en el cuerpo gástrico, ¿no?
¿Por qué? Porque se dice que cuando el paciente está tomando inhibidor de protones, el helicobacter tiende a subir, a ascender, ya no solo en el antro, sino también en el cuerpo. Entonces nosotros no biopsiamos la úlcera duodenal para buscar el helicobacter. Bien, ¿cuáles son las causas y asociaciones de la úlcera péptica? Lo más común es asociado al Helicobacter pylori, a los AINES y las úlceras de estrés, pero las úlceras de estrés no son porque un paciente está muy estresado, ¿no? Por problemas emocionales, no, no, es porque el paciente está internado, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? El paciente está con un shock séptico, el paciente tenía una operación del corazón, el paciente tiene una neoplasia en el cráneo, ¿no? Entonces, este paciente está sumamente enfermo, muy grave. Y de las formas específicas incomunes, lo más frecuente es el gastrinoma, que habíamos mencionado, ¿no? Hay también otras causas, vean ahí, por ejemplo, por el virus del herpes simple, el del citomegalovirus ocurre en pacientes, por ejemplo, trasplantados o que utilizan corticoterapia de larga data, ¿no? Y la que está en roja, que ven ahí, inducida por radiación o quimioterapia, eso sale, pues, obviamente, por la historia clínica del paciente, ¿no? Bien, la enfermedad ulcerosa gastrodenal es un complejo asociación, que lo que se dice que la etiología multifactorial de la enfermedad, ¿no? Como ven aquí, lo más frecuente es la presencia del Helicobacter pylori, el úlcero de drogas ulcerogénicas, el tabaco, más de 10 cigarrillos por día favorece la aparición de una úlcera, ¿no? Hay una incidencia familiar y ciertas enfermedades que pueden favorecer las úlceras, ¿no? Y de aquí, entre los factores defensivos, lo que uno debe pensar más, pues, es en la alteración del flujo sanguíneo, ¿ya? Alteración del flujo sanguíneo. O más simplemente, podemos verlo acá, ¿no? El Helicobacter pylori o los AINES alteran los mecanismos de defensa de la mucosa, ya sea fundamentalmente los de mecanismo de defensa preepitelial, asociado a otros factores genéticos, o la agresión por el ácido de la pexina, y se va a formar la úlcera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hemos dicho, ¿no? Paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos, por un está séptico, ¿no? Si tiene Helicobacter pylori, si tiene episodios previos de hemorragia digestiva, como nuestra paciente, o que tome o fume mucho, ¿no? Que esté tomando antiinflamatorios no esteroideos, que tenga quemaduras extensas, coagulopatía, sea cirrótico o tenga problemas respiratorios, como ya le hemos mencionado, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Estamos un poco sobre el tiempo, pero podemos responder algunas preguntas. Creo que están en el chat, ¿no? A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Sí, justo la pregunta está en el chat. Si la podría leer o A desea que ver lo lea. acá. Bueno, acá dice el link de asistencias. A ver, a ver. Si no lo leo yo, doctor, no se preocupe. Ya. A ver, La léelo, por primera, favor. está bien, doctor. La primera pregunta dice, doctor Chávez, revisando los textos se indica que el punto de referencia para diferenciar hemorragia digestiva alta de la baja es el ángulo de Treitz. Usted menciona como punto de referencia la ampolla de Vater. ¿Significa que es un nuevo concepto la hemorragia digestiva alta, media y baja? Gracias por su respuesta. Sí, exacto. Justo eso les había mencionado, ¿no? En la nueva clasificación. ¿Y por qué es ahora sí esta nueva clasificación? Porque ahora tenemos mayor armamentario diagnóstico, ¿no? Como le dije, cuando uno dice que te tiene sangrado por una hemorragia digestiva alta, uno podía hacer una endoscopía, llega a la ampolla de Vater, pero se puede hacer la endoscopía profunda, y con eso uno puede llegar hasta el ángulo de Treitz, ¿ya? Pero actualmente ya todo el intestino, que antes era pues un territorio desconocido para nosotros los gastroenterólogos, ahora no, ahora es muy conocido.
¿Qué ocurre cuando el paciente, uno primero le hace una endoscopía y es negativa, y uno le hace una colonoscopia y también es negativa? Le hace primero una cápsula endoscópica, ¿ya? Que es una cápsula que es de un tamaño un poquito más grande que una pastilla, que una cápsula, y el paciente se lo traga, ¿ya? Y el paciente, estas cápsulas son de diferentes marcas, algunos necesitan que el paciente tenga un monitor similar a los que usan, por ejemplo, para medir la presión arterial o la frecuencia cardíaca continua, ¿no? Los Holter, los mapas. Pero hay otros que no necesitan eso, depende de la marca de la cápsula, ¿no? Lo cierto es que esta cápsula nos va a ver todo el trayecto del tubo digestivo, y si, por ejemplo, la cápsula nos indica que está sangrando el yeyuno, se le hace una enteroscopía y el enteroscopio entra por la boca hasta el lugar, hasta llegar más o menos a la zona donde la cápsula endoscópica nos ha visto la lesión. Por si por el contrario, la cápsula endoscópica nos dice que está sangrando a nivel del ilion, entonces el enteroscopio entra por el ano, como si fuera una colonoscopía. Pasa la válvula ileocecal y va a avanzar hasta la zona en referencia. La desventaja de la cápsula es que solamente es diagnóstica. La enteroscopía es diagnóstica y también es terapéutica, ¿ya? Hay también diversas marcas de enteroscopios que, bueno, en realidad no cabe ahora mencionarlo, ¿no? Pero sí, en realidad cada vez cambian más estos datos, e incluso ya hay sociedades que se dedican solamente a patología de intestino delgado, ¿ya? Y estas sociedades son las que eh, eh, tratan de difundir esta nueva clasificación, ¿no? Como hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva media del intestino delgado y hemorragia digestiva del baja o del colon, ¿ya? Está bien. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, doctor Chávez, si tenemos un paciente con púrpura trombocitopénica inmune que se complica con una hemorragia digestiva alta con melena y hematemesis, llegó con 6 gramos por decilitro de hemoglobina, ay, perdón, y luego se transfunde 2 paquetes globulares, se logró una hemoglobina de 7,5 gramos por decilitro. Pero la pregunta es, ¿con qué cantidad de plaquetas mínimo usted le daría el pase para la endoscopía? Muchas gracias. Ya. Eh, eh, Cuando uno hace un procedimiento endoscópico diagnóstico, puede hacerlo incluso con 20.000 plaquetas. Diagnóstico, estamos diciendo, ¿no? Pero si está sangrando o ha sangrado, generalmente hay que hacer un procedimiento terapéutico. Para el procedimiento terapéutico solicitamos un mínimo de 50.000 plaquetas. Eso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el procedimiento terapéutico, a veces, como ya algo les he mencionado, uno inyecta adrenalina, o sea, pasa una aguja a través de la mucosa, ¿ya? O pone un clip que es para tratar de cerrar la úlcera, o trata de quemar la lesión con métodos térmicos. Entonces, si no tiene una buena plaqueta, una buena coagulación, probablemente vuelva a sangrar el paciente, ¿no? Entonces, la respuesta es 50.000 plaquetas. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. ¿Hay algunos alimentos que nos generen úlceras si lo comamos muy seguido? Por ejemplo, el ceviche. Ah, ya, qué buena pregunta es esta. Bueno, esto me hace recordar en mi época de residente, vino un connotado investigador americano. En esa época recién se estaba hablando de los mecanismos de citoprotección, los mecanismos de defensa epitelial, ¿no? Vino acá, lo recibieron en una reunión muy grande, y un doctor muy conocido de San Marcos, el ya fallecido doctor Rodrigo Villús, que se había formado en Estados Unidos. Él fue el moderador de esa exposición, ¿ya? Entonces, el invitado extranjero empieza a hablar de todos los mecanismos de defensa epitelial, ¿no?
y en uno de ellos dice, habla sobre la capsaicina, ¿ya? Y curiosamente, en el rocoto hay capsaicina. Entonces, eso lo sabía pues el doctor Ubillus, que dicho sea de paso, si ustedes googlean, escribió un libro de gastroenterología ya hace muchos años, de los años 70, más o menos, y le hizo la siguiente pregunta al investigador. Doctor, acá se come comidas con picantes, con rocoto, o se come como el ceviche. ¿Qué le decimos al paciente? Si usted nos dice de que en el rocoto está el, la capsaicina, y la capsaicina es un mecanismo de defensa epitelial. Entonces, el investigador se puso de todos los colores porque no sabía qué responder, ¿no? Entonces lo que dijo fue que coma, pero que coma poquito, ¿no? ¿Ya? En realidad, el ceviche en realidad no es que le provoque el daño al paciente, ¿no? Sino que usualmente las personas que van a comer ceviche a una cevichería no lo toman con gaseosa, o no lo toman con agua o con chicha, ¿no? Lo toman con cerveza o con el pisco sour, ¿no? Entonces, eso sí le puede provocar daño al paciente, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, buenas noches. Disculpe por allá. Justo me acaba de llegar una pregunta también al interno y me comenta sobre el diagnóstico diferencial de pacientes que accedan al servicio por casos co- por antecedentes de prostatitis o próstata. Ya, no entendí bien la pregunta. Si tiene la próstata, ¿qué tiene? Ah, sí, justo estoy pidiendo la aclaración un momento, por favor. ¿Aclaración? Ah, sí, es que me llegó una pregunta al chat privado y me mencionaba eso sobre lo de la próstata, pero ya le pregunté y me dijo que qué pasaría si llega un paciente con antecedentes de hemorroides, pero también presenta el sangrado en las heces. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Ah, si tiene hemorroides, también, ¿qué más dices? Ah, si llega con un antecedente de hemorroides, pero también presenta sangrado en las heces, ¿cómo se haría un diagnóstico diferencial en la clínica? Ah, ya, ya. Eh, eh, el, el paciente, cuando hay rectorragia, uno así a grosso modo le pregunta, ¿sangras con dolor o sin dolor? Con dolor, dice el doctor. Ya. Cuando te limpias la deposición, ¿te notas un bultito? No, doctor. Ya. Entonces, eso es una fisura. Generalmente es un paciente estreñido crónico. Ya. Si el paciente dice que no le duele, ya, que no le duele y que tiene un bulto, generalmente es una hemorroides. ¿Ya? O sea, recapitulando, sangrado con dolor y que no tiene un bulto alrededor del ano, esa es una fisura anal. ¿Ya? Si tiene un bulto y no le duele, eso lo más probable es que sea un hemorroide. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tacto rectal, muchachos. Tacto rectal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo peor sería que el paciente tenga de repente una neoplasia de recto. Y por una neoplasia de recto también puede sangrar. ¿Ya? Y uno tiene el diagnóstico de la neoplasia de recto al alcance de la mano. ¿No? Al alcance de la mano. Indicación del tracto rectal. Hay primero examinar la región perianal, pedirle al paciente que puje, a veces pujando prolapsa la hemorroides, prolapsa incluso un poco de mucosa rectal, ¿ya? O en niños a veces prolapsa un pólipo, esos son los pólipos juveniles, ¿ya? Y hacerle trato rectal. Ahora, si el paciente no quiere que le haga trato rectal, ya eso ya es otra cosa. Ustedes escriben en la historia clínica que el paciente no desea hacerse trato rectal, ¿ya? Sí, ¿alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Sí, doctora, hay una pregunta. ¿Hay experiencia en nuestro país con la resección submucosa por endoscopía de las úlceras pépticas? ¿Cómo? ¿Hay ¿Hay experiencia en qué? experiencia en nuestro país con la resección submucosa por endoscopía de las úlceras pépticas? Ah, ya, esa pregunta es interesante, aunque probablemente no está muy bien. Bueno, ustedes no todavía tienen mucho conocimiento sobre esto, ¿no? Bien,
La resección mucosa endoscópica se utiliza básicamente para neoplasias, ¿ya? Para neoplasias. Para las úlceras pépticas se utilizan otros métodos, ¿no? Ya les he mencionado el colocar clip, el método térmico. Hay un método que también es parecido a colocar una liga como para una varices esofágica, que es el obesco, que es como una trampa de oso, que en realidad es como un clip grande circular, es como una trampa de oso. ¿Ya? Y eso puede contribuir a cerrar una úlcera que está sangrando. Se puede también utilizar un método que es mucho más trabajoso, que es colocando clips y colocando un lazo endoscópico, que es muy trabajoso, pero también se ha descrito, ¿no? Pero para recapitulando, la resección endoscópica de la mucosa es básicamente para lesiones tumorales, benignas o malignas. Ah, Sí, ¿alguna otra muchas preguntita, gracias. muchachos? Sí, doctor, también me llegó una pregunta al interno y dice, para, ¿existe algún riesgo en la realización de la endoscopía para los pacientes que tienen gastritis? Bien, la respuesta es no, pero ustedes acuérdense de la ley del filósofo negativista Murphy, ¿no? Que es paciente sin indicación es igual a paciente con complicación. Eso le adaptamos nosotros a la gastroenterología. ¿Qué quiere decir eso? Deben haberse leído ustedes en los periódicos, en la televisión, que fallecieron dos pacientes jóvenes, uno en una clínica y el otro en un consultorio particular luego de una endoscopía. Un paciente joven, por lo general, no necesita una endoscopía, ¿ya? Uno le da tratamiento médico y con eso debe pasar las molestias. Si el paciente está grave, pues tiene que ir a un hospital, ¿no? ¿Y por qué? De repente si está sangrando, ¿no? Pues si estos pacientes vienen por dispepsia y quieren que le hagan una endoscopía, yo no les hago ni en el hospital ni particularmente, ¿ya? La edad para hacer una endoscopía de descarte por cáncer gástrico es 40 años, ¿ya? Es 40 años. Pero a veces el paciente tiene 25 años y me dice, doctor, desde los 15 yo estoy mal del estómago, me cae mal todo me cae mal, pero no, su hemoglobina está normal, su proteína está normal, todo está normal, ¿no? Es una dispepsia nada más, ¿no? O tiene enfermedad por reflujo. ¿No? Y como le digo, esos dos pacientes que fallecieron no tenían una indicación clara de una endoscopía. ¿No? Ahora, en mi hospital uno hace endoscopías y en realidad no tiene por qué haber una, una contraindicación o un riesgo, pero todo tiene un riesgo, ¿no? Todo tiene un riesgo. Ahora, el paciente se evalúa bien. Por ejemplo, hay pacientes que tienen disfagia, ¿ya? O sea, tienen dificultad al pasar la comida y a veces quieren que le hagan endoscopía. Bueno, a esos pacientes no se les hace endoscopía, pues lógico, sentido común. Si no pasan un trozo de carne, ¿cómo va a pasar el endoscopio? ¿Mm? Eso no tiene sentido. Pacientes pueden decir, sí, doctor, yo creo que me haga acá la plata. No, pues no se hace. ¿Mm? Como le digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Paciente sin indicación es igual a paciente con complicación. Ahora a veces dicen, no, mi familiar se murió al día siguiente que le hicieron una endoscopía. Sí, puede ser que se haya muerto, pero ¿cuál era su enfermedad de fondo? Tenía un cáncer avanzado, era un cirrótico que estaba sangrando, no murió por la endoscopía, pues, ¿no? ¿Mm? A ver, siguiente pregunta, muchachos. Ya, la siguiente pregunta dice, relacionado a la anterior, así como la comida, ¿usted creería si el consumo de agua de caño, bueno, que veo que muchos jóvenes, hasta niños, beben en parques por la manguera, podrían a la larga ocasionar problemas severos a causa de la Helicobacter pylori? ¿Su manejo sería de qué manera? Claro, se sabe pues que el agua de Sedapal, que es el que prácticamente casi todos acá en Lima tenemos, tiene Helicobacter pylori, ¿ya? No es como en otros países que uno puede tomar agua del caño, no, acá no. En algunos lugares
donde sepan que su agua domiciliaria potable viene de un pozo, eso sí, hay estudios que el Helicobacter pylori es menor, ¿ya? Pero definitivamente, pues, no debería tomarse agua de caño. Ahora recuerden también, ¿no? Todo es, las etologías son multifactoriales. Hay gente que tiene Helicobacter pylori y nunca desarrolló úlcera o cáncer gástrico, otros sí. También depende, pues, de la parte genética, ¿no? Son múltiples factores. Pero nosotros, obviamente, no recomendamos tomar agua de caño o agua de las mangueras de las calles, ¿no? Otra preguntita. Mm, Esas son todas las preguntas, doctor, que nos han llegado al chat, tanto grupal como privado. Entonces, si alguno más de los participantes tiene una duda, lo puede realizar ahora. Si no, para hacer la presentación. Un momento. A ver, tenemos una pregunta. Si desea, puede activar su audio, no hay problema. Nos llegó una Sí, doctor pregunta. Chávez, buenas noches. Ahí está. Doctor, experiencia en su hospital donde trabaja con argón plasma para manejar las úlceras pépticas. Sí hay experiencia, pero ese método yo no lo prefiero. ¿Por qué? Porque el argón plasma, la penetración tisular no es tanta como con otros métodos térmicos, como es la probeta caliente. Y a veces cuando uno lo utiliza, puede sangrar más, una úlcera, por ejemplo, ¿no? Pero si es una lesión vascular, no, eso no hay mucho problema. En una telangiectasia uno utiliza el argón plasma con mucha facilidad, ¿no? ¿Ya? Incluso tenemos pacientes citados, ¿no? Que tienen telangiectasias, lesiones vasculares, y uno eh, le va realizando esa terapia con el argón plasma. Pero cuando es una úlcera, yo prefiero utilizar el clip. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Creo que esas son todas las preguntas. ¿Podría dejar de compartir su pantalla, por favor, para yo realizar una presentación? Un momento. Mm, a ver. Doctor, disculpe, ¿podría dejar? Ya, ya sí, Ajá, ya. exacto. Muchísimas gracias. Ahora, un momento, por favor, todavía no se vaya. Bueno, de parte de la promoción de ingresantes 2021 de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Chávez Rosell por su valiosa participación como docente del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema Tercer caso clínico, fisiopatología gastrointestinal, el día sábado 24 de febrero del 2024. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia que realizó el día de hoy, el desarrollo del caso, tanto como la resolución de las preguntas que llegaron a realizarse el día de hoy. Apreciamos bastante el valioso tiempo que nos ha brindado para la organización de este curso, dictando, aparte de este, también otros temas durante la semana. Así que gracias, doctor. Le estaremos haciendo llegar este certificado a su correo lo más pronto posible. Gracias a ustedes, muchachos. Suerte. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los presentes el día de hoy. Con esto damos por concluido el desarrollo del tercer caso clínico. Buenas noches.